Nazaret. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Muy buenos días. Saludo a la audiencia. Le pido que entre en este tiempo con nosotros de gracia, de poder y de unción. Abro la palabra de Dios para hablar contigo acerca de la ansiedad. En este día estamos creyendo que el poder del Espíritu Santo puede hacer cosas grandes en tu corazón, grandes en tu familia y grandes en cada uno de tus. 6, versículo 25, mi amado hermano, allí en casa, aquí en la casa de Dios, estamos hablando acerca de la ansiedad. Ayer en nuestras mañanas, Emanuel, siempre tratamos de definir un concepto, a qué es ese problema, cuál es ese flagelo, cómo se produce, cuáles son sus síntomas, cómo tú puedes evidenciar que eso está en tu vida y después procedemos a solucionarlo, porque si nos quedamos solamente con evidenciar el problema y no damos una solución, entonces no hemos completado la tarea. El Señor Jesús nos dice, y es una palabra muy hermosa porque tenemos una palabra escritural de la boca de Jesús, pero también tenemos una palabra apostólica que estudiamos ayer un poco del apóstol Pablo. En San Mateo capítulo 6, Evangelio según San Mateo capítulo 6, en el verso 25 que está allí en pantalla dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 25. Amén, amados. Yo espero a que lo busques. Yo espero a que aparezca allí en pantalla para todos los hermanos, porque la palabra es la que cambia vidas. La palabra es la que nos ayuda, la que nos bendice. Y hoy vamos a evidenciar de dónde viene nuestra ansiedad y qué podemos hacer para solucionarla. Así que voy a leer la palabra de Dios para que todos podamos recibir ese mandato del Señor Jesucristo que nos dice: usted no se me afana es por nada. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí tenemos la dulce y siempre viva y ejemplificante palabra de Dios. Te amamos, Señor. Tú dices: no te afanes por la vida, no te afanes por nada. Oh, Señor, y si no fuera por el amor que tenemos por la palabra de Dios, uno decía: ¿y eso cómo se hace, Espíritu Santo? ¿Cómo es que no nos afanamos por nada? Guíanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Divino. Muéstranos, oh Señor, cómo caminar sin ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Siéntese, mi amado, póngase cómodo y hoy hablaremos de cómo evidenciar la ansiedad en nuestra vida y cómo poder saber que está ahí, cómo nos damos cuenta de que ella está ahí fastidiándonos la vida. Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Cada persona enfrenta su propia tempestad, ¿cierto? Y cada persona enfrenta sus propios problemas. Hoy hemos tenido la oportunidad de entender un poco qué es la ansiedad, por amor a mis amados que están aquí en la casa de Dios, pero no habían estado con nosotros en este estudio, y mis amigos que llegan hasta ahora a la audiencia y que vieron allí la pandemia más grande de este siglo, y dijeron: yo quiero saber acerca de la ansiedad. Voy a recapitular un poco para que los amados que están aquí no tuvieron la oportunidad de estar en el servicio de ayer o no tuvieron la oportunidad de verlo online, puedan acercarse al concepto de ansiedad. La ansiedad es una maraña como de hilos gruesos que ejerce una presión sobre nuestra mente. Nos ata con un cordón entretejido por varias cositas: las penas del pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones por el mañana. El cordón de tres dobleces que debiera atar nuestra vida es el que constituimos el esposo, la esposa y Dios. Sin embargo, esa maraña que se entreteje con el pasado, que se entreteje con las angustias que cada persona tiene hoy y con las preocupaciones de mañana, es la que llamamos ansiedad. La ansiedad tiene un efecto difícil, y el mayor efecto de la ansiedad es ahogar la palabra
que nos ha sido enseñada. Por eso es tan importante que la Iglesia de Jesucristo entienda y comprenda y asimile qué es la ansiedad. Porque, mis amados, hay algo fuerte que está pasando y es que nos descuidamos con respecto a la ansiedad. Algo que todo cristiano tiene que saber es que la ansiedad ahoga el gozo, lo ahoga, interfiere en nuestra relación diaria de paz con el Señor y coarta la libertad. Nosotros tenemos que saber que la ansiedad es algo que se coloca entre nuestra vida espiritual y nosotros para ahogarnos, para impedirnos. Es la madre de muchísimas enfermedades, todas las enfermedades del corazón, todas las enfermedades cardiovasculares, y muchas cosas tienen en efecto su ansiedad. Así que en español la traducción más segura de ansiedad es afán. Por eso el Señor Jesús dijo: no te afanes por tu vida. Y uno dice: ¿perdón? Tú me dices a mí que yo no me debo afanar por mi vida, entonces ¿quién se va a afanar por mí? Pero en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce es una palabra griega que se escribe merinao, que significa estar afanado, estar distraído. La palabra, la traducción verdadera de ansiedad, la más exacta, la más precisa, la más literal, es tener la mente dividida, es tener la mente entre dos pensamientos. Por un lado, tratar de creerle a Dios y decir sí, la palabra es verdad, y por otro lado, tener ahí el pasado encima, tener las angustias de hoy encima y tener las preocupaciones del mañana encima. Hay varias recetas de ansiedad. La primera receta de la ansiedad son las penas del pasado, las angustias del hoy y las preocupaciones del mañana. Eso constituye la mayor fuente de ansiedad. ¿Qué es lo que vino a hacer la ansiedad? La ansiedad tiene como propósito dividirte la mente, distraerte de tal manera que tú con un pedacito de tu mente estés pensando en Dios y con el resto de tu mente estés pensando en el pasado, en las angustias de hoy y en las angustias del mañana. Así que la ansiedad, hermana, me ayuda con la niña, la ansiedad tiene como propósito dividir la mente, distraerte, quitarte el gozo de aprender del Señor, quitarte la paz entre lo que las penas te causaron, entre lo que las angustias te están causando y entre lo que las preocupaciones te puedan causar. Y hoy es muy importante que no dejes cumplir a la ansiedad el propósito. ¿Qué es lo que quiere hacer la ansiedad? Detener el fluir natural de tu crecimiento espiritual. ¿Por qué las personas se estancan? ¿Por qué las personas llegan hasta cierto punto y después de ahí no siguen creciendo espiritualmente? Cuando Primera de Corintios dice que el mandato que tenemos como hijos de Dios es crecer en el Señor, siempre tenemos que crecer, porque las personas utilizan su pasado, las angustias de hoy y las preocupaciones por el futuro como un argumento para no seguir creciendo. Y la Biblia dice ahí en el verso 27 de Mateo capítulo 6: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y el Señor es un poquitico en sí. Yo le decía al Señor Jesús, esta narración del verso 25 en adelante es impresionante, porque el Señor le dice: no se afane por su vida. Y uno dice: que no me afane por mi vida, Señor. Y después Él va a decir, no sarcásticamente, porque no es un sarcasmo la forma de expresarse de Jesús, sino es lo obvio, es lo evidente, es lo real, y dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, puede crecer físicamente un poquito más? ¿Cuánto quisiéramos, no? Si el afán nos estirara, todos mediríamos muchos metros de altura, pero no es así. El afán no nos estira, ¿cierto? Así que la ansiedad se expresa de muchas maneras, de muchas maneras. La ansiedad se expresa siendo impaciente, la ansiedad se expresa, saloncito, con la pérdida de la paz, cuando las personas no viven en paz en su casa, cuando las personas están afanadas siempre, preocupadas siempre, siempre pensando en la enfermedad, siempre pensando en las consecuencias de lo que pase cada día. Y cuando las personas están llenas de cargas, cuando todo es una carga,
Cuando todo se pone sobre los hombros para hostigar la vida, para sentirse fastidiado, cuando las personas dicen, tengo tan cargado el corazón, estoy tan desesperado, es que mi economía, es que mis hijos, es que mi matrimonio. Y la verdad, dice el Salmo 139 en el verso 23. Salmo 139 en el verso 23. Yo sé que hoy vas a aprender mucha palabra y además de mucha palabra vas a entender que la ansiedad es un acto humano. La ansiedad es una decisión. La ansiedad vino, y voy a recordarlo mientras buscas el versículo, a dividir tu mente. Y recuerda que es la premisa del enemigo, ¿no? Divide y vencerás. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Así que, mis amados, la ansiedad se expresa de muchas maneras y lo que uno tiene que decirle al Señor es: examíname y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, porque si soy yo mismo el que estoy dividiendo mi mente, pasándomela pensando en las penas del pasado, preocupado por las angustias de hoy, trayendo a la mente un futuro que no sé ni siquiera cómo será. Entonces, ¿de dónde viene nuestra ansiedad? Y con esto me tocó mucho el Espíritu Santo porque, mis amados, la ansiedad no es heredada. La ansiedad no es una atadura generacional. No es que, ay, mi mamá se afanaba tanto que yo soy un ansioso. No, con eso no se juega. Con eso no se juega, no es cierto. No es una cosa para justificarse, no es que en mi casa todos son así. No, no, no. Esa es la obra del... dos cosas sostienen la ansiedad: el perfeccionismo vanidoso y el orgullo encubierto. Porque alguien dice, no, pues es que yo soy el que mando en esta casa, alguien tiene que ocuparse de todo. Si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Y pues esta ansiedad que yo manejo es porque a mí me toca estar. Y uno le dice, ¿me toca estar? Me toca estar al frente de mi vida, al frente de mi cónyuge y al frente de mis hijos. Los demás pare de contar, porque la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Sus responsabilidades ya no son otras personas. Y a veces nosotros no entendemos eso, pero eso es un perfeccionismo vanidoso. Cuando la vanidad llega al corazón, convence a una persona que ella es la que va a arreglar a toda la familia. Y mi amado, entonces, ¿dónde queda el Señor Jesucristo? Pero también tenemos, y un poquito más oculto, el orgullo religioso. Y es ese orgullo encubierto que dice, no, pues es que si eso no lo arreglo yo, ¿quién lo va a arreglar? Y si eso no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y ambos son ansiedad encubierta. Sea la vanidad del perfeccionismo o sea el orgullo encubierto, ambos son ansiedad. Ambos son ansiedad. Tampoco es una respuesta aceptable cuando nosotros tenemos a alguien ansioso y no le podemos decir, es que que tu familia era ansiosa. No, amados, aprendamos hoy que la ansiedad no es heredada. La ansiedad como emoción no es un pecado. La ansiedad como decisión de vida no solamente es un pecado declarado, sino es una abierta rebeldía contra Dios. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Porque cuando las personas están, que alguien me explique lo que está pasando con mi trabajo, y que alguien me explique lo que está pasando con mis hijos, y que alguien me diga por qué mi marido, pues mis amados, ¿no tenemos un Cristo de poder? ¿No tenemos un Cristo vivo? ¿Por qué, teniendo una Biblia en la casa, nosotros permanecemos ansiosos? ¿Y sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que la ansiedad es mi declaración pública de que no le creo a Dios. ¡Ay, qué horror! Es una declaración pública donde me paro en la parada del Señor Jesucristo y le digo, no confío en lo que tú puedes hacer en mí, no confío en lo que tú vas a hacer en mis hijos, no confío en lo que tú vas a hacer con mi economía, no confío, y por eso estoy ansioso. Lo digo como lo dice una amiga mía, una psicóloga especial, y dijo, es escupirle en la cara a Jesús y decirle, no te creo. Y yo digo, pues suena muy fuerte, perdón por las personas que son tan decentes, yo te lo digo de una manera coloquial.
todos somos seres emocionales. Dios nos colocó las emociones, pero es diferente ser esclavo de las emociones. Una cosa es ser emocional y otra cosa es ser esclavo de las emociones. Y cada uno de nosotros demuestra su fe en la manera en que vive y demuestra su fe en la manera en que actúa. Sí, claro. El doctor se para frente a ti y dice, es cáncer, es SIDA. El doctor se para frente a ti y dice, es esto. Y por supuesto, las emociones van a salir y puede que te quedes intranquilo, pero para eso tienes la palabra de Dios. Así que la ansiedad es en primera instancia una declaración de falta de fe, porque me paro y le digo al Señor, no te creo. La ansiedad exhibe públicamente que lo que yo digo creer en mi corazón es fruto de labios, pero no lo cree en mi vida, porque si yo lo creo, lo manifiesto en que por nada estoy afanado, sino que sé que sea lo que sea, Dios actuará. Y si lo creo, dice Isaías 58, en el verso 11, yo no dejo que me domine la vanidad del perfeccionismo, ni el orgullo encubierto, ni la incredulidad disfrazada, ni la inseguridad tapada por las manos de hombres, sino yo digo, Isaías 58 lo dice mejor que lo podamos decir nosotros. El bellísimo Isaías 58 que tan bellamente nos enseñó el pastor el domingo, ese Isaías 58 del servicio de las 10 de la mañana, que es tan lindo, ¿no? Que nos habla del verdadero ayuno. Dice Isaías 58 en el verso 11. ¿Ya lo encontró? Búsquelo conmigo para mis amados que están en casa. Allí te aparece en pantalla y dice así: Jehová me pastoreará siempre. En las sequías saciará mi alma. Dará vigor a mis huesos. Seré como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Un complemento del Salmo 23. Si el Señor es mi pastor, Él me pastoreará siempre. Así que lo primero que es la ansiedad es una demostración de falta de fe. Estoy manifestándole a las personas que no le creo a Dios, que no creo que Él es mi pastor, que no creo que al que tiene a Dios como pastor nada le faltará. También es una desobediencia a Cristo, porque como dice Mateo 6, el Señor dice, no te afanes. Así que hay un mandato, ¿cierto? Y va a decir, y también es una desobediencia apostólica, porque el apóstol Pablo va a decir allá en Filipenses, no te afanes. Así que algo que me toca el corazón es que si el Señor dice que no nos afanemos y nos manda a no afanar, la Biblia tiene mandatos, la Biblia tiene verdades, la Biblia tiene principios, la Biblia tiene mandatos que son cosas que hay que hacer y la Biblia tiene órdenes de lo que no hay que hacer. Y uno de los mandatos que nos da de lo que no se debe hacer es por nada te afanes. Y uno dice, ay Señor, ¿y eso cómo se hace? Porque la ansiedad manifiesta que no le atribuimos la responsabilidad y la carga de nuestras vidas al Señor y que no le creemos lo que nos ha prometido darnos, sino que pensamos que nosotros mismos tenemos que cargar con nuestra vida. ¿Y para qué entregarle la vida al Señor Jesucristo si nosotros no creemos que Él la va a cuidar, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a defender? Salir a trabajar cada mañana amargado, triste, pensando que la vida podía ser diferente, ¿qué sentido tiene? Si yo no puedo manifestar gozo en todas las cosas que hago, si yo no puedo manifestar paz en todas las cosas que hago. Y así como la ansiedad demuestra falta de fe, es una desobediencia al mandato apostólico del apóstol Pablo y al mandato primero en nuestra vida de Jesucristo, porque Él es nuestra palabra rema, pero también es destructiva. Destruye nuestro cuerpo, que como dice 1 Corintios 6, en el verso 19, es templo del Espíritu Santo. Destruye nuestro cuerpo porque trae enfermedades físicas y trae enfermedades emocionales. 1 Corintios, en el capítulo 6, mis amados, dice, ¿no sabes que eres templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que tú no te puedes poner esa sobrecarga emocional? Porque esa sobrecarga emocional te va a poner una enfermedad cardiovascular, te va a enfermar tu corazón,
te va a enfermar tu estómago, va a producir úlcera, va a poner tu colon irritable, tu aparato digestivo no funcionará igual. Cuántas enfermedades autoinmunes y cuántas enfermedades de la piel, porque como la piel es el órgano más extenso del cuerpo, es la que más resiente todo lo que pasa en nuestras emociones, dolor de cabeza, resfriados constantes, porque en sí la ansiedad es una gripa emocional. Eso es lo que es la ansiedad, una gripa en las emociones. Entonces la persona permanece resfriada en su naricita constantemente, porque simplemente es esa gripa que está en el cuerpo, pero en las emociones. Y termina diciendo 1 Corintios en el versículo 19 y 20, busquémoslo todos, capítulo 6, versículo 19, leámoslo juntos. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe que cuerpo, alma y espíritu suyo fue comprado por la sangre de Cristo y le pertenece a Dios? No nos pertenece a nosotros, así que nos toca mantenerlo sano. Que Dios nos ayude. Y lo cuarto que hace la ansiedad es deshonra a Dios. La ansiedad exhibe nuestra inseguridad, nuestra incapacidad de creerle a Dios, nuestra desconfianza en la omnipotencia de Cristo, porque la ansiedad destruye nuestro testimonio como cristianos, porque la gente dice, ay, pero es que él dice que cree, pero no cree. Él no cree, él cree en él mismo, y es una de las cosas que uno tiene que tener, porque ¿a qué recurren las inseguridades? A que yo soy el que hago, yo soy el que sé, yo cuando me paro en el altar, muchas veces ni siquiera sé hacia dónde nos va a dirigir el Espíritu Santo. Cuando comenzamos una semana, yo venía estudiando este tema ya hace bastantes días y lo había leído, lo había estudiado, lo había escrito, pero pues estaba esperando que fuera el día del Señor y estaba meditando en ello, pero nunca me paro en el altar basada en mi seguridad de saber enseñar o en mi seguridad de los corazones enseñables, porque sinceramente pues es el orgullo encubierto de pensar que yo soy la que predico, cuando el que habla por nuestra boca es el Espíritu Santo, y cuando lo único que nosotros hacemos en cualquier trabajo que realicemos, porque las personas dicen, ustedes porque son pastores. No, mi amado, si fuese conductor de un bus, si fuese taxista, si fuera la señora que cocina en una casa, en un restaurante, sea el trabajo que yo realice, lo único que hago es prestarle mis manos a Dios. Es exactamente como hace el médico. No puede sanar a nadie, pero puede prestarle sus manos a Dios y en una cirugía el Señor actuar a través de las manos de un doctor. Pero nuestras inseguridades que producen ese orgullo de yo no lo sé hacer, yo lo quiero hacer, y empieza a hablar el yo y empieza a hablar la ansiedad, destruye. Así es como lo dice Mateo 5. Volvamos a Mateo y mira lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a esas inseguridades, que esas inseguridades lo único que producen, la inseguridad de la ansiedad, lo que produce es que nosotros le robemos la gloria a Dios, porque ¿quién hace todo a través de nosotros? Dios. Y lo que yo no sé hacer, cuando nosotros fuimos enviados a pastorear por primera vez, bueno, la primera vez que entramos a ministrar la vida de una persona, Dios nos permitió pastorear a familias pastorales. Y yo entendía que de pronto podíamos ser de mucha bendición para esas vidas, porque nosotros somos hijos de pastores también, y sabemos cómo se vive en la familia pastoral, y sabemos de los ataques, y sabemos de las batallas, pero no estábamos basados en eso. De eso cuando llegamos nosotros no teníamos ni idea de que Dios pudiera usar nuestra vida. De hecho, yo no sabía que sabía enseñar, aunque toda mi vida he pasado en partes que uno siempre está enseñando. No lo sabía, porque nunca en mi vida había tomado un micrófono, jamás pensé en poder cantar, y no es que uno se pare y diga, no sé cantar, no sé leer, pero aquí estoy, sino simplemente se para uno, tú me compraste por precio, esto es tuyo, es templo del Espíritu Santo, tú puedes usar las cuerdas vocales como quieras, puedes usar mis manos como quieras, puedes usar mi vida como quieras, porque no soy yo, sino eres tú a través de mí. Pero bueno, a esa conclusión se llega un poquito después de que uno ha muerto al orgullo,
a la vanidad y a todas esas cosas de pensar que uno es el que hace el almuerzo, que uno es el que hace las cositas, porque las hace Dios a través de nosotros. Y es tan maravilloso porque yo he experimentado en cosas pequeñitas, como hermanas muy cristianas que de pronto han estado conmigo en la cocina y las veo yo todo el tiempo orando y esto me va a quedar delicioso. A mí me tocó una hermanita de esas que todo lo hacía como chef. Esas ensaladas eran una cosa impresionante. Un día yo le pedí en un aniversario con mi esposo que me decorara la mesa, que me decorara el cuarto, que me dejara la casa hermosa. No, la hermana colocó unas ensaladas, una comida, que él llegó a un buffet elegantísimo. Yo quedé súper bien y no fui yo la que lo hice. Pero yo recuerdo que cada vez que decíamos, como, hermana, voy a hacer esto, y ella me decía, Dios lo hace a través de ti. Y todavía me retumban en el corazón las palabras de que yo entraba a la cocina y la hermana estaba orando. Señor, ponle los ingredientes, Señor, que esto que... Y en realidad quedaba delicioso. Pero no solamente al gusto, sino al ojo. Es que eso se veía precioso. Y yo puedo entender lo que hoy puedo decirte, que nuestra forma de ser exhibe el Dios que le creemos. Porque aunque la hermanita era muy humilde, ella exhibía que entendía que todas las cosas eran hechas por Dios y no por ella. Y nosotros a veces no exhibimos eso. Mateo 5, amados, en el verso 16 dice así. Y esto me tocó mucho, porque esto es lo que exhibe nuestra fe, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la ansiedad y la inseguridad le roban la gloria a Dios. Porque la Biblia dice que cuando las personas vean lo que Dios nos permite realizar y Él realiza a través de nosotros, ¿qué es lo que se produce? Ay, gloria a Dios, cómo cocina esa hermana de bien. Ay, gloria a Dios, ese hermano, cómo hacerle ese oficio de bien. ¿Y qué es lo que debe producirse en la boca de las personas? Un gloria a Dios. Pero los ansiosos le robamos la gloria a Dios porque vamos con ese miedo diciendo: yo no puedo, yo no sé, a mí no me toca. Y puesto que es un mandato del Señor, claramente dice que tus buenas obras, que tu trabajo, que tus acciones hagan que la gente le dé la gloria a Dios. Así que no afanarse es una decisión, no afanarse, vivir tranquilo, porque la ansiedad es lo natural, ¿no? La ansiedad te sale natural, las preocupaciones, y hay gente que lleva la ansiedad lejos, se pone a llorar todo el día en la casa, y solamente puedo decirle algo, amado: si la ansiedad no fuera lograble, es decir, que la ansiedad no la pudiéramos lograr, el Señor no nos había dicho no estén ansiosos. Pero significa que la ansiedad es lograble el hecho de que Él nos mande que no estemos ansiosos por nada. Significa que lo podemos lograr. Cami, estamos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Bueno, así que ¿qué es lo que le pedimos nosotros al Señor? Que cambiemos nuestra vida. ¿Qué es lo que hace la ansiedad? ¿En qué se enfoca la ansiedad? Para que podamos un poquito ir mirando si la tenemos o no la tenemos. La ansiedad se enfoca en lo negativo hacia el futuro. El yo no puedo, el yo no voy a lograr, en qué pasará con mi vida mañana, qué tal que yo termine con un cartelito pidiendo monedas, qué tal que mi hermano termine en las drogas, qué tal que mi familia no salga adelante, porque la ansiedad hace enfocar la vida en lo negativo. La persona se levanta y ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi trabajo? Y cuando la ansiedad se apodera de una persona, la persona empieza a desperdiciar demasiado tiempo especulando e imaginando. Un joven diría empeliculándose. Se lo traduzco. Imaginando. No, y si cuando me revisen la rodilla, en vez de ser una masita, tengo es un tumor. Y si lo que tengo es cáncer. Y si lo que me va a pasar es terrible. Y la persona pasa tiempo durante el día especulando en su mente todo lo malo que le pudiera pasar, porque se enfoca en lo negativo, se enfoca y todo el tiempo está imaginando
que si pierde el trabajo, que qué se pone a hacer, que con los años que tiene, que ya llegando a la tercera edad, que ya la hora que tiene, que no logró hacer esto, y simplemente va a estar especulando en lo que no pudo llegar a suceder. Y por encima de eso lo espera, lo da por cierto, siempre teme lo peor, porque esa es la segunda receta de la ansiedad. La primera receta de la ansiedad es las penas del pasado, más las angustias del hoy, más las preocupaciones del futuro. Eso es ansiedad. Pero también cuando la persona empieza de manera negativa a esperar, a dar por cierto, a temer lo peor, a decir, bueno, yo espero lo peor, que si pasa lo mejor, pues ni modos, pero uno debe estar preparado para lo peor. Cuando usted escucha a las personas negativas estar preparadas para lo peor, usted diga, ansioso. Él es una persona ansiosa. Así que, ¿qué es una persona ansiosa? Es una persona que está esclavizada por sus emociones y que está desobedeciendo abiertamente al Señor, porque el Señor le dijo, por nada estés afanosos. ¿Qué se pregunta? ¿Y qué pasa si yo pierdo mi trabajo? No, pues yo voy a renunciar antes de que me echen. Yo soy demasiado viejo para realizar este trabajo. Yo realmente llegué a esta edad, casi cuarta edad, sin casa, sin carro, ya eso no se va a poder. Otra persona, ¿y si mi esposa me deja? No, y si me deja es por otro hombre, y si yo después la veo con ese hombre, ¡ay! ¿Qué va a decir la gente? No, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos que ella tiene otra persona? Y todo el día prestándole sus pensamientos y su corazón a eso, y no afanado por las cosas que debe realizar. Esclavo de sus emociones, sin disfrutar su trabajo, sin disfrutar la vida, sin disfrutar a su familia, porque esa es la labor de la ansiedad. Por eso el Señor dice en Mateo 6, en el verso 25, no te afanes por tu vida. Y uno dice, Señor, tú me dices que no me puedo afanar por mi vida. Así que no te afanes diciendo, dice en el verso 31, no te afanes diciendo, ¿qué comeremos? Porque la ansiedad empieza a decir, ay, ¿qué vamos a comer? Ay, ¿qué vamos a beber? Ay, no vamos a tener para vestirnos. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía que la ansiedad iba a poner a la gente a pensar, a especular, a hablar de lo que no sabe, a vivir en las inseguridades. Y hay personas que se autoengañan. No, yo no soy ansioso, yo estoy siendo honesto, yo estoy reconociendo lo que no puedo. No me pida que yo diga que otra cosa. Y uno dice, la tendencia a ser ansioso no es algo que se pueda ver en el primer día, se ve en los argumentos. Y no se autoengañe. Si se come las uñas, si se arranca los pelos, si no puede estar tranquilo. Ahora, ¿qué es saludable? ¿Qué va a crear verdaderamente en ti un verdadero testimonio? ¿Qué es lo mejor? Que alguien se te acerque y diga, ay, verdad, usted sí no lo inmuta nada, ¿no? Usted sí parece una marmota, nada lo mueve. Pero no es que no se mueva, es que analiza la situación a la luz del poderoso y se para como David. A mí David me maravilla por una sola cosa, porque 30,000 personas veían al gigante y todos estaban tan grandes, mide más de 3 metros, es horrible, y él solamente podía ver al Dios, que ese gigante le era como una langosta que la iba a echar como una canica, y se le para enfrente, y mientras tiene 40 días y 40 noches a todo el mundo llorando, a todo el mundo sufriendo, David le dice, abusivo, usted se atrevió a ofender a mi Dios, ahora usted va a saber quién es mi Dios. Y eso es lo que vence. Era un chinito que medía unos 75, bajito en realidad para su época, bonito sí, de una cara bonita, porque la Biblia dice que era bonito, pero sus inseguridades y sus ansiedades no le ganaron. Y uno diría, no, es que a David lo consintió la mamá toda la vida. No, es que a David el papá lo adoraba. No, de hecho David viene de una familia disfuncional. Y nosotros tenemos un David que se enfrenta a los gigantes porque no dejó que las emociones lo esclavizaran.
Y después cuando está frente a Saúl, todo el tiempo con la batalla que tiene, Saúl le tiró en medio del trabajo diario una lanza 3 veces. E increíblemente, David no se la devolvió, porque él decidió, porque no estar ansioso es una decisión. ¿Y qué decidió? Decidió tener unas emociones saludables. Decidió no prestarle su imaginación. Y yo lo digo con gran respeto, pero en el adulterio siempre es así. Una señora sabe que el esposo es adúltero y se la pasa echándole en la cabeza todo el día eso. ¿Qué se quiere causar? ¿Qué se quiere causar? ¿Se quiere causar enfermedades? ¿Se quiere causar penas? ¿Se quiere causar amarguras? Porque si no la pasamos analizando con cuidado cada cosa que nos pasa, eso solamente nos va a volver ansioso. Lo único que yo tengo que analizar con cuidado es que las emociones no se apoderen de mí y yo no me vuelva un esclavo emocional. El Salmo 51, el bellísimo y hermoso Salmo 51, dice en el verso 6: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Y por eso es importante sincerarnos con Dios y decirle: Señor, sí, hay ansiedad en mi vida, hay ansiedad en mi vida, hay inseguridades en mi vida que están dominando mis emociones. Y realmente, hermano, yo le digo al Señor, especialmente con los varones, porque a veces trabajan lejos, a veces no están rodeados de su familia, a veces su esposa no está a su lado. Y amado, no es fácil, no es fácil porque la Biblia es clara, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, y a veces no está capacitado para estar solo. Pero también tenemos que mirar que el Señor dijo que es cabeza, que tiene que ser autoridad, que tienes que ser ejemplo, que tienes que ser testimonio de seguridad, porque pues realmente uno no se casa solamente para estar allí tratando de enseñar a un hombre cómo vivir. De hecho, cuando uno se casa, como que viene esa figura de protección en que uno dice: bueno, acá hay quien me defienda, como cuando los niños tienen un hermano mayor, ¿no? Acá hay quien me defienda. Así que dice el Señor en su palabra, Salmo 51, verso 6: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que verdad en lo íntimo es que yo no me autoengañe, es que yo no diga: no, es que yo soy inseguro. No, seamos honestos con nosotros mismos y digámosle: Señor, hay ansiedad en mí, esa es una emoción que no es saludable, eso me va a enfermar, eso me puede separar el matrimonio. Si yo me la paso pensando todo el tiempo en bobadas, estoy dividiendo mi mente. Y eso sucede, y lo digo con gran pena, porque las personas pasan más tiempo en las redes sociales, más tiempo en muchas cosas que leyendo la palabra de Dios, porque la seguridad viene del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Satanás se le paró enfrente al Señor Jesús y le dijo: mire todo lo que le voy a dar, y el Señor lo miró como: ay, pobrecito, tan iluso, si todo es mío. Sin embargo, no le hizo argumentos humanos. Y no encontramos a Jesús cuando se le paraba, lo vimos un poquito el domingo, alguien enfrente, cuando tuvo a la mujer que había sido sorprendida en adulterio, él no se puso a pelear con la gente, nunca produjo palabras que no fueran la palabra escrita. Y hoy los hermanos no pueden hacer lo mismo porque simplemente no saben palabra. Entonces la inseguridad llega, la ansiedad llega a la persona que está por allá, y mi trabajo y la situación. Ay, ¿qué hacemos con el trabajo hoy? Mi hermano, pero es que es la humanidad entera. Así como dijo Rafael Núñez hace 100 años, 200, la humanidad entera que entre cadenas gime. Si una persona dijera: ay, es que estamos ansiosos porque el mercado está muy caro, perdóneme, ¿solo para usted o para la humanidad entera? Ay, es que estamos ansiosos porque la plata ya no alcanza. Hermano, ¿solo para usted o para el mundo entero? Gracias que es diferente, pero el profeta Isaías dice: aunque el mundo pase hambre, tú, iglesia de Jesucristo, no la pasarás. Aunque el mundo pase sed, tú, iglesia de Jesucristo, no la pasarás. Antes, todo lo contrario, nosotros debemos vivir en la certeza que el mundo no puede vivir. Pero la ansiedad paraliza, la ansiedad quita la motivación de vivir, la ansiedad disminuye la creatividad porque tienes la mitad de tu cerebro enfocado en lo negativo. Pues ¿cómo vas a poder ser productivo? ¿Cómo puedes ser creativo si tu mente está ocupada en el pasado, en las angustias del presente, en los temores del futuro?
tu mente está aún que 75% ocupada, ¿cómo puede ser efectivo? ¿Cómo puede ser productivo? Bueno, con las vacunas aprendí que es efectividad y que es productividad, pero simplemente eso produce impaciencia porque empiezas a decir qué tonto soy, qué falto de sabiduría soy, yo no puedo hacer esto, qué torpe que soy, porque como, ¿qué hace la ansiedad? Controlar tu futuro. No, yo ya a esta edad no alcanzo a hacer casa, no, yo ya a esta edad, déjeme decirle que es tan sencillo como que alguien se cruza por tu puerta y cuando no hay ansiedad de este mundo, Dios es tan bueno. Cuando las niñas no están desesperadas porque llegó la edad y no se han podido casar y solo les falta el novio y la plata, pero igual se quieren casar y hay ese afán, pero cuando no fluyen unas cosas en los últimos meses hemos tenido la celebración de 4 bodas en que las personas se conocieron jóvenes, en que fuimos novios cuando niños, fuimos amiguitos cuando teníamos 12 años, cuando teníamos 15 y nos volvimos a ver a los 35 y nos volvimos a ver a los 36 y nos casamos. Y yo digo, ay, qué cosa tan linda, porque cuando una niña no está en ansiedad, Dios le invita a crecer, Dios le invita. Cuando una niña está en ansiedad, tú te das cuenta porque cualquier varado le sirve. El marihuanero que está pasando, ella no tiene una vida, sino tiene un centro de rehabilitación, ¿cierto? Ella quiere regenerar, como hay un meme así, regenerar gamincitos. Pero pues uno porque ve esas cosas y no pretendo ser descortés con las personas que dicen, bueno, mi esposo, mi cónyuge consume drogas, si tú ya estás casado, pues ni modo, hay que ayudar a la otra persona, que es alcohólico, ni modo, que es un esclavo emocional, ni modo, pero si estás libre, no procures esclavizarte, no procures esclavizarte, así que no dejes que la ansiedad controle tu futuro. Si no te evita problemas, si no te evita enfermedades, estás ansioso. ¿Qué es la mayor meta de la ansiedad? Dividir la mente, alejar la mente de lo que verdaderamente es importante y ponerte a pensar en cosas que no son importantes. No voy a decir bobadas, no voy a decir triquiñuelas, no, realmente hay gente que no está pensando en robar a nadie, ni en estafar a nadie, ni en matar a nadie, solo está pensando en sus inseguridades, en lo que no va a lograr, en lo que no va a alcanzar, en lo que no va a poder hacer. Otras personas están pensando en su futuro, me voy a enfermar, me voy a morir, me va a pasar, no me va a pasar. Me da tanto temor que mi hijo se ahogue que nunca vamos a ir a una piscina y nunca vamos a ir a un río y nunca vamos a ir al mar. Mi esposo y yo íbamos una vez para San Andrés e íbamos detrás de un niño ansioso y él quería llegar y él quería tirarse al agua y cuando estábamos a punto de aterrizar y se ve ese hermoso mar de 7 colores, estábamos mirando al mar de 7 colores cuando el niño le dice a la mamá, mamita, en ese mar es que nos vamos a ahogar, y yo le dije, no, pero esa es la ansiedad, esa es la ansiedad. Hablamos cosas que ni siquiera son coherentes y me dio una pena, los papás soltaron la risa, pero te aseguro que si yo no corto esa palabra, que en sí es una palabra de atadura, los papás le dicen sí papito y ni siquiera se dan cuenta que el niño estaba diciendo que en ese mar se iba a ahogar. Yo le dije, no corazón, en ese mar vas a nadar. Pero a veces la ansiedad llega tan lejos y obvio los niños son ansiosos, diles que van a ir a Moniquirá la próxima semana y él empieza, ¿y cuántos días faltan? ¿Y cuántos días faltan? Y 19, 18, 17 hasta llegar, porque todos queremos eso. Y cuando niños, ¿cómo es que se dice? En México dicen, comemos ascuas, eso es ansiedad, que desde antes estamos quiero y quiero y quiero, ¿cierto? Así que, ¿qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Dice Colosenses 3:2. ¿Quién gobierna nuestra vida? Me voy a parar a decirle al Señor Jesucristo, te acepté como Salvador, pero igual no creo que me des algo bueno. Te acepté como Salvador, pero no creo que me vayas a sanar, que me vayas a libertar, no creo que me vayas a bendecir, porque te acepté como Salvador, pero igual no sé qué va a pasar con mi vida. Pero creo que es un idioma que ya no debe estar en el cristiano, porque si te acepté como Salvador, sé que me va a ir bien, ¿cierto? La última vez que viviendo en Sogamoso, una señora de las gitanas que leen la mano se me acercó, me dijo, yo te puedo decir el futuro. Yo era una niña muy chiquita, ni pastora, ni profesora, ni con el conocimiento que tengo hoy, pero con el que tenía en ese momento le dije, yo sé mi futuro,
Los pensamientos que tiene Dios acerca de mí son de bien. Y Él dice que Él me va a dar lo que yo espero. Eso está escrito. Entonces, no necesito que me digas y mira la raya que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. El enemigo siempre juega con las emociones de la persona. Entonces, la ansiedad es insincera. No hay sinceridad en la ansiedad, porque en la ansiedad nos decimos prudentes. Ay, no, es que yo no hago eso por prudencia. No, no lo hace por miedo, lo hace por cobardía. Y por dañar el testimonio de Cristo, porque muchas personas dañan el testimonio de Cristo porque no le muestran al mundo que Cristo sí salva el hogar, que Cristo sí bendice a los hijos, que Cristo, porque ¿quién es el que queda mal cuando nosotros no alcanzamos las victorias? El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, porque le estamos mostrando al mundo que Cristo no sana, que Cristo no liberta, que Cristo no da poder, y eso es mentira, y no podemos hacer eso a la salvación. Así que hay gente que dice, no, es que yo no soy ansioso, es que estoy preocupado por mi testimonio. Eso es orgullo. Eso es orgullo porque mi testimonio lo queda quiz. Y si yo soy una persona que en lo íntimo y en lo secreto quiero hacer lo correcto, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Si yo quiero hacer todo bien, Dios lo sabe. Y si tengo segundas intenciones, también Dios lo sabe. Si yo deseo hacerlo mejor, no deseo hacerlo para ser aplaudido, ni para ser visto por los hombres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que cuando la gente diga, ay, qué bendición ese trabajo, ay, gloria a Dios. Uy, gloria a Dios por la Fundación Emanuel. Gloria a Dios. Y que la gente diga, gloria a Dios. Eso es lo que debe decir. Gloria a Dios por esas vidas transformadas. Gloria a Dios por esa niña que de no ser por la Fundación Emanuel hubiera sido prostituta. Y uno le diría a la gente, ¿sabe qué? De no ser por Cristo, porque el que cambia la vida es Cristo y la fundación solamente es un instrumento. Y pudiera haber sido cualquier otro instrumento, pero el Señor quiso que fuera la fundación. Así que cuando nos está gobernando el miedo, cuando nos está gobernando la inseguridad, es, y te lo digo nuevamente, como escupir en la cara de Jesús, no creo que tú me trajiste a este camino para salvar mi vida, no creo que mi vida va a ser mejor, sino creo que voy a seguir del tumbo al tambo como vivía antes. Y no creo que nosotros debamos decirle eso a Jesús. No creo que debamos decirle, tú no me vas a arreglar mi vida, tú no me vas a bendecir mi matrimonio, tú no me vas a sanar mi salud. Y simplemente no significa que no estemos en un pecado, porque aunque la ansiedad no es un pecado porque es una emoción, la esclavitud a esa emoción sí es un pecado. Así que tenemos que decirle, Señor. Y siempre el ejemplo que traigo a colación es Lucas capítulo 10, versículo 38. Te lo voy a parafrasear, pero vamos a contártelo. Y te invito a leerlo en casa, son poquitos versículos, donde Jesús entra a la casa de unos amigos. Y es amigo de ellos desde niño. Tienen una confianza especial. Allá vive un señor que se llama Lázaro, una señora que se llama María y una señora que se llama Marta. Y Jesús llega un día cualquiera. Marta empieza a hacerles la víctima, Marta empieza a hacerse la mártir, Marta empieza a decir, ay, pero aquí en esta casa a mí me toca todo el oficio. Y María, toda relajada, sin gota de ansiedad, se acuesta a los pies del Señor y dijo, no, cuando Jesús llega, uno le presta atención, uno no se pone a pensar en nada, uno no se pone a jugar con el celular ni a ver televisión, aquí Cristo está presente, yo voy a aprender de Él. Entonces ella, creyendo que va a hacer más porque la ansiedad es orgullo, se va para la cocina, hace suculentos platos para dárselos a Jesús y a los discípulos, pero cuando sale los echa en cara. No te da cuidado que mientras yo estoy allá en la cocina haga oficio. María, si está aquí, tú no le vas a decir que sea atenta, que sea comedida, que se ocupe de algo. Y Jesús la mira, ay, tan bonita. Ay, pobrecita Marta. Y Jesús solamente le dice, Marta, Marta, siempre ansiosa, siempre afanada. Lo que pasa es que María sabe lo que es importante. Y una sola cosa es importante. Y María ha escogido la mejor parte. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esa parte nunca le será quitada. Así que, mis amados, en vez de ella ser la víctima, en vez de ella ser la mártir, el Señor le dijo, tú estás engañada por los afanes de este mundo, tú estás sufriendo por los afanes de este mundo y eso el mundo te lo puede quitar, pero lo que María escogió, nadie lo puede quitar. Diga aleluya. Así que libertad
verdadera libertad, porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad ahora están libres. Libertad es no angustiarse, libertad es no afanarse, libertad es no tener la seguridad en mis talentos, sino en que Dios puede usar lo poco que yo tengo para hacer mucho, ¿cierto? Algo que yo aprendí en Duitama es que con Cristo, con poco, nosotros podemos hacer mucho. Es que solo se necesita Cristo. Es algo que yo aprendí en este camino de la vida. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Bueno, Jesús nos ha enseñado, la ansiedad es como un ladrón que entra de noche a robarnos la paz. La meta de la ansiedad es robarse la paz, la meta de la ansiedad es robarse el gozo, que no puedas estar agradecido con lo que Dios ha hecho por ti, que estés inseguro, que estés temeroso. La meta, sobre todo la meta de la ansiedad es dividir tu mente, que produzcas palabras que ofenden a Dios, que produzcas palabras que pueden ser de disgusto al Señor. Y Dios no desea que tú estés ansioso, ni tampoco desea que te preocupes por el futuro, porque del mañana, dijo Santiago, nadie sabe, nadie sabe. Tantas personas que muy seguramente se angustian por el futuro y no amanecieron vivas al otro día. Qué triste, pero a veces sucede. Qué triste, pero a veces sucede. Y yo siempre le digo a las personas, especialmente las personas que denigran de su trabajo. Siempre, cuando llegué a Duitama había un señor que trabajaba en una institución y no era que ganara bien ni mal, no era en sí mismo el salario. Me explotan, me hacen. Yo le dije muchas veces que no produjera esas palabras, que no era lo mismo levantarse a trabajar que a buscar trabajo. Y tenía una familia numerosa y no era bonito. La esposa vino un día y me dijo, estoy hasta aquí, que no quiere, que no le gusta, que no le parece, nada le parece. Y yo le dije, ¿nada le parece 3 salarios mínimos? Porque era gerente de... ¿Nada le parece 6 pintas de ropa en el año? Porque había dotación y eran trajes de paño con calzado. Y bueno, eran varias cosas. Y hay palabras que uno a veces no quiere producir. Y yo le decía un día, la verdad es que no sabes lo que es estar sin trabajo. O no sabes lo que no es trabajar en tu profesión, porque ingeniero era. Y desde entonces hasta hoy, creo que han pasado 20 años o 22 y nunca más volvió a trabajar en su profesión. Fueron tantos años denigrando de su profesión, porque en esa institución duró como unos 5 años, que no se abrió la puerta otra vez. Pero uno dice, parece haber aprendido la lección, parece uno haber aprendido la lección. Pero si yo soy médico y me vomito sobre la sangre y estoy todo el día, ay, a mí los enfermos, no, a mí la colita, no, a mí el popó, no, pues yo no debiera estar en las ciencias de la salud. Porque no. Si yo manejo un carro y esto que se vara y que me toca estar aquí y que tengo que hacer esto, mi hermano, si yo ni siquiera lo que hago diariamente lo puedo hacer con gozo, yo no creo que no pueda vivir de esa manera. El gozo de Dios no me lo puede dar ni mi trabajo, ni mi cónyuge, ni la comida, ni ninguna satisfacción humana, pero tampoco me lo puedo dejar robar por nada, por nada. Y en el trabajo con personal hay personas que te roban el gozo, ¿cierto, hermana Pau? Hay personas que te roban el gozo. A veces son compañeros de trabajo que te roban el gozo, pero dejarse robar el gozo es una decisión, es una decisión. Y si yo digo no, yo no, por nada voy a estar ansioso. Ahora, conociendo como hoy lo que conocemos, que estar ansioso es un pecado, es una esclavitud de las emociones, yo digo no lo voy a hacer. Mateo 13, unas hojitas adelante, Mateo 13, en el verso 22 dice así, con respecto al afán y la ansiedad. Dice, búsquelo conmigo, obvio es la parábola del sembrador. Dice, el que fue sembrado entre espinos. Y a mí me gustaría que esa definición de ansiedad quede en su ser. La ansiedad es como estar entre espinos, te chuza por todo lado. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Me pareció la mejor definición bíblica de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad?
estar sembrado entre espinos, sentirse chuzado por todo lado y no dejar que la palabra destruya la ansiedad, sino dejar que la ansiedad destruya la palabra que adentra en mí. Si en lugar de la palabra sostenerme, de la palabra afirmarme, de la palabra levantarme, yo con mi ansiedad ahogo la palabra, seré como estas personas. Y estas son palabras de Jesús y es la parábola del sembrador. La ansiedad es una red que atrapa al pescadito y lo ahoga. ¿Sabe cómo Dios dice Proverbios 29-25? El temor pone lazo al hombre, mas el que confía en Jehová será exaltado. La ansiedad pone temor y el temor es un lazo que amarra a las personas. No puedo creer que nosotros produzcamos palabras sobre el sustento de nuestras almas, sobre nuestro corazón. Nos toca como el Señor le dijo el profeta, ¿qué mal te ha hecho Dios? ¿Qué mal te ha hecho Dios? Para que tú sigas en la cara de Él diciendo que no te va a bendecir, que no te puede sanar, que no te puede ayudar, que no te puede sostener. ¿Cuántas veces te has acostado sin comer para que digas, no, es que este Dios no me da el alimento? ¿Cuántas veces has estado enfermo con dolores horribles que simplemente sientes la sanidad y dices, Dios mío, Dios es maravilloso? ¿Cuántas veces la respuesta del Espíritu Santo ha llegado a consolarte? Pero la ansiedad también es orgullo, miedo de lo que otros piensen, miedo de lo que otros digan. Ay, ¿qué tal que yo haga eso mal y alguien hable mal de mí? Se llama orgullo. Y la ansiedad tiene muchos disfraces, muchos disfraces. Y cuando las personas se sienten abrumadas por el temor del futuro, se sienten desmayar cuando son exhortadas, se sienten abrumadas por las malas noticias, todo eso es ansiedad. Ni siquiera han llegado las noticias, pero ya las ven malas. Toda la vida la ve oscura, bajo la óptica de las nubes grises. Se siente temor, se siente angustia, si le asfixia cualquier conflicto en la casa, cualquier conflicto de hogar, cualquier conflicto, congojas. Cuando comienzan a aumentarse las angustias del corazón, vienen los síntomas físicos. No puede dormir, está ansioso en el comedor, el cónyuge le pregunta ¿qué te pasa? Unas veces pierde el apetito, otras veces come mucho y se le nota, le duele la cabeza, cachetico colorado boyacense pero de carácter permanente, que anuncia hipertensión, que dice dolores de estómago, úlcera, porque los síntomas se van haciendo físicos. El resfrío permanente, porque todos los días, dice Eclesiastés, son dolores. Eclesiastés 2, versículo 23. Y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad, dice el hombre sabio. Así que todo esto que reflejamos como ansiedad, que lo siente nuestro cuerpo, que lo siente nuestra mente, lo único que quiere hacer es ahogar la palabra que ha sido puesta en nuestro corazón. Así que mis amados, si alguien que está aquí en la casa de Dios, si alguien que está en su casa, ha sentido como la ansiedad quiere abrumarle, ha sentido como la ansiedad quiere agotarle, ha sentido como la ansiedad toca las puertas de su corazón, es importante pedir auxilio a Dios. Es importante decirle, Señor, somos comprados por precio. Tú nos compraste, tú nos salvaste con un propósito. Y tú vas a cumplir tu propósito en mi vida, sea como sea. Espero no me toque como Sansón con los ojos afuera. Siempre se lo digo a las personas porque el propósito de Sansón de su vida era matar filisteos. Él se dedicó a otras cosas, dividió su mente y dividir la mente es ansiedad. Se fue tras otra vida. Y el Señor lo trajo al propósito, le tocó matar a los filisteos muriendo él también, porque igual para eso nació, ese fue el propósito y el propósito no es cambiado por los hombres. Así que mis amados, si no puedes dormir, si no puedes estar tranquilo, si estás todo el tiempo prestándole tu mente a pensamientos y pensamientos de derrota, pensamientos negativos, pensamientos de inseguridad y de incapacidad, estás en ansiedad. Puede que sea un acostipamiento espiritual, pero recuerda que una gripa mal cuidada produce neumonía. Así que simplemente no cuidar la ansiedad
puede producir grandes cosas físicas y espirituales. Problemas cardiovasculares, problemas del corazón, problemas de toda índole, que simplemente tienen su origen en no tomar la palabra de Dios y declarar palabras sobre el problema y hablarle al problema de Dios y no hablar todo el día del problema. O le decimos al problema que nosotros tenemos un gran Dios, o le decimos a nuestro Dios que nuestros problemas son muy grandes. Una de las dos tiene que ser. Así que cada uno decide cómo hablará y cómo vivirá. Amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble.